Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Zero to Hero. El día de hoy es la clase número 2 del curso SQL desde cero. Lo que vamos a hacer es aprender los comandos básicos de SQL y también vamos a aprender cómo podemos utilizar SQL desde una aplicación que se llama Pop SQL o como se dice en inglés, Popsicle. Entonces, este lugar para programar está muy padre porque es muy visual y lo podemos conectar con diferentes tipos de SQL. MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, etc. Entonces es para trabajar con SQL, lo cual es excelente. Vamos a complementar la clase haciendo las bases de datos también dibujadas en Paint. Y si en algún momento nos trabamos, vamos a aprender cómo podemos hacerle preguntas a ChatGPT para salir de la duda. Muy bien. Entonces lo primero que hay que hacer, y esto creo que vale la pena, es tenemos que ver si realmente tenemos SQL funcionando. Entonces pongan por favor command line client y esto les debería aparecer esta terminal, donde inmediatamente les va a pedir la contraseña. En este caso voy a poner mi contraseña y si pongo la contraseña correcta voy a entrar y voy a obtener este símbolo que dice MySQL y luego una barrita intermitente, que es donde yo podría aquí, por ejemplo, crear una database, ¿no? Y yo le podría poner el nombre de la database que quiero crear, vamos a ponerle base. Y si yo corriera este comando, lo que va a suceder es que esta base de datos se va a crear en mi cuenta de MySQL, a la cual accedí. Muy bien. Pero yo no quiero estar creando las cosas acá, aunque se puede. O sea, tú puedes hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer desde esta terminal, pero hay ventajas y desventajas. Una ventaja, pues, es que es bastante rápido, ¿no? Simplemente tendríamos que abrir la terminal y poner lo que necesitamos y se acabó. Pero pues la desventaja es que no podemos hacer cosas tan complejas o guardar el código. Por lo tanto, necesitamos un lugar en donde programar. Cuando veamos Python, nos vamos a dar cuenta que existen otras opciones para programar con la misma situación. Por ejemplo, en Python vamos a utilizar Visual Studio Code y Jupyter Notebook. ¿Okay? Entonces vamos a aprender a programar en estas dos. Para SQL existe una cosa similar. Nosotros podríamos utilizar Pop SQL o podríamos incluso utilizar algo que se llama DB Browser, que es Database Browser. Lo que vamos a utilizar, que yo les recomiendo bastante, es Pop SQL. Entonces voy a abrir Pop SQL. Esperamos a que cargue tantito. Y aquí yo les tengo preparada una clase. ¿Ok? Les tengo preparada esta clase para que nosotros no perdamos tiempo pues, viendo cuáles son los comandos. Aquí nosotros vamos a ir sobre esto. Y es bastante sencillo. Entonces, la idea que vamos a hacer es todo lo que creemos, vamos a intentar verlo visualmente primero. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer y cómo creé esta base de datos, se los voy a mostrar. Cuando ustedes quieren crear una base de datos, lo que van a hacer es poner File, New Tab, en caso de que quieran abrir una nueva. Y aquí ustedes van a ponerle el nombre de la base de datos que quieren crear. ¿Y cómo lo van a hacer? Es muy sencillo. Simplemente van a poner Create, Database, y luego le van a poner el nombre de la base de datos que ustedes quieren crear. ¿Ok? En este caso, yo le puedo poner Create Database y podría pedirle que quiero crear una base de datos que se llame cursos Zero to Hero. ¿Ok? Y luego voy a poner un semicolón. Cuando yo haga esto, lo que estoy diciendo a MySQL es quiero que crees una base de datos que se llama cursos Zero to Hero. Entonces vamos con Paint y vamos a poner lo que acabamos de decir. Quiero crear, vamos a suponer que esta es toda nuestra base de datos. Y esta base de datos va a tener el nombre de, vamos a ponerlo así, va a tener el nombre de cursos Zero to Hero. Entonces, esta base de datos va a contener nuestras tablas. Ok, excelente. Una vez que yo creo esto, lo que yo voy a hacer, entonces si aquí yo le pusiera run, o lo que puedo poner es control enter, puedo correrlo así, poner control enter, y vean que aquí me va a aparecer que yo tuve success y que tardó 0.1 segundos en correrlo, y además estoy viendo que estoy conectado a Zero to Hero, que es mi servidor, y estoy conectado a la base de datos Zero to Hero Community. Excelente. Entonces aquí yo puedo ver que estoy conectado a Zero to Hero. Para hacer esto simplemente hay que configurar la conexión y eso es bastante sencillo de hacer. De hecho, ustedes pueden simplemente poner en ChatGPT cómo configurar una conexión en Pop SQL y es buen ejercicio intentarlo. Pero es bastante sencillo. Ok, entonces nosotros tenemos aquí nuestra base de datos que se llama cursos Zero to Hero. En este caso, nosotros tenemos aquí una base de datos que se llama SQL Tutorial. Lo que vamos a hacer es ir copiando las cosas y corriéndolo y ver lo que está sucediendo. Entonces, vamos a copiar esto y peguémoslo acá. ¿Qué nos está diciendo esta tabla?
Entonces nos está diciendo create table, es decir, quiero crear una tabla y la tabla se va a llamar student. Es decir, esta información va a describir a los estudiantes. Aquí significaría que yo tengo una primera tabla y esta tabla va a ser student. ¿Y qué contenido va a tener la tabla? La tabla va a tener un ID, un nombre y un curso, ¿ok? Entonces va a tener esas tres columnas. Recordemos que el renglón tiene que ver con el nombre de las columnas. Luego tenemos un ID, tendríamos el nombre del estudiante y después tendríamos el curso en el cual está inscrito. Suponiendo, en este ejemplo muy sencillo, que únicamente está inscrito en un curso, es decir, que cada estudiante está inscrito en un curso. Excelente. Entonces esta es la idea de nuestra primera tabla y veamos lo que dice. La primera tabla se va a llamar, la primera columna se va a llamar Student ID. Va a estar representado por un entero y vamos a ponerle que es un primary key. Esto significa que es el símbolo con el cual vamos a identificar de manera única a nuestro estudiante. Luego va a tener un nombre y el nombre va a poder ser de 50 caracteres máximo. Lo mismo con el curso, 50 caracteres máximo. Tú le podrías poner más, por ejemplo, aquí le podemos poner que sea de 255 y lo mismo para este, 255. Pero tengan en cuenta que esto ocupa espacio. Entonces, si nosotros queremos guardar espacio, simplemente le podemos decir que es de 50 porque no hay pues tantos nombres o tantos cursos que tengan nombres tan largos. Pero esto queda a discreción de ustedes, lo pueden hacer como quieran. Entonces vamos a seleccionar todo eso y vamos a poner control enter. Y aquí nos va a dar un error. Entonces nos va a decir, mira, tienes un error porque esta tabla ya existe. Y el problema de lo que existe es que yo estoy utilizando esta base de datos. Es decir, estoy corriendo mi código sobre otra base que no es esta. No estoy seleccionando esta base de datos. Entonces, ¿cómo la puedo seleccionar? Bueno, existen varias maneras. Si no me equivoco, nosotros podemos poner select y luego ponerle el nombre de nuestra base de datos. Y si eso no funciona, vamos a buscarlo en ChatGPT. Vamos a poner cursos Zero to Hero. Y vamos a correrlo. Y nos va a decir que tenemos un error. Entonces, obtuvimos el primer error del día. Nosotros queremos seleccionar una base de datos, pero no podemos. Entonces, ¿cómo se lo preguntamos a ChatGPT? Lo que tenemos que hacer es entrar a ChatGPT y escribir. Básicamente, describir lo que estamos teniendo un error. Entonces, aprendamos a describir las cosas y nuestros errores a ChatGPT. Vamos a ponerle, utilizando PopSQL y MySQL, quiero crear una nueva base de datos, seleccionarla y trabajar sobre dicha base. ¿Cómo lo hago? Entonces, nosotros obtuvimos un error y lo que le estamos escribiendo a ChatGPT es nuestra situación. Se lo estamos escribiendo lo más específico posible y luego le estamos pidiendo que nos solucione cómo lograr esto. Cuando nosotros preguntamos de esta manera a ChatGPT, ChatGPT nos puede dar muy buenas soluciones. La idea es describir siempre con la mayor precisión lo que está sucediendo. Entonces, miren, lo primero que nos va a decir, que es bastante útil, es cómo podemos conectar a tu servidor MySQL en PopSQL. Entonces nos está diciendo que tenemos que hacer ese paso. Igual nos está diciendo que es bastante sencillo. Simplemente necesitas configurar una conexión de PopSQL con los detalles de tu servidor. En este caso es donde van a poner el host, ¿ok? Recuerden que el host lo pueden poner como localhost en caso de que así lo hayan puesto en MySQL. El puerto, que en este caso sería root o host. Y simplemente van a poner el usuario y contraseña de MySQL. Cuando ustedes crearon su cuenta de MySQL para descargarlo, les dio un usuario y una contraseña. Muy bien. Después van a crear la base de datos, que es lo que nosotros ya hicimos acá. Creamos la base de datos. Y después vamos a pedirle que queremos esa base de datos. Entonces no era select, era use. Ok, entonces vamos a ponerle acá use. Y vamos a ponerle cursos Zero to Hero. Muy bien. Entonces cuando nosotros corremos eso, vemos que tenemos un success. Y ahora sí, veamos si podemos crear esta tabla. Vamos a correrlo y nos da un success. Excelente. Entonces nosotros logramos crear una base de datos, pedirle que lo usemos en lugar de utilizar esta otra base de datos que ya estaba precargada y crear nuestra primera tabla. ¿Qué podemos hacer con esta tabla? Pues podemos hacer bastantes cosas. En este caso, lo primero que nosotros podremos hacer es describirla. Vamos a describirla, entonces vamos a poner el comando describe y luego vamos a poner la base de datos, cursos student. Muy bien, entonces describamos student. Y en este caso aquí nos va a aparecer esto. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo, tienes tres fields. Tienes un field que puede ser entero, pero que no puede ser nulo. Y eso tiene sentido, porque el identificador no puede ser nulo. No queremos que sea un valor vacío. Entonces no vamos a aceptarlo. ¿Y por qué aquí dice null?
y luego aquí dice null el default. Es que no es similar, esto no es lo mismo. Lo que está diciendo es que este no se puede dejar en blanco, ¿ok? Pero sin embargo, si se deja en blanco, se va a poner un default. ¿Ok? Entonces no es exactamente lo mismo. Pero esto lo podemos modificar y ahorita vamos a ver cómo se hace. Y aquí nos está diciendo que es una primary key. Muy bien, y luego tenemos nombre y tenemos curso. Entonces así podemos más o menos ver cómo se estructura nuestra tabla. Excelente. ¿Qué más podemos ver? Entonces, nosotros podemos eliminar esta tabla. Esto no lo voy a escribir, pero lo que haríamos es, si ya no quiero trabajar con esta tabla, simplemente le pongo drop table y entonces la tabla se elimina. Muy bien. ¿Qué pasa si yo ya creé mi base de datos y le quiero agregar algo? ¿Ok? Yo quiero agregar algo. Entonces, vamos a poner el comando alter table, alterar la tabla, y luego le voy a decir de qué tabla estoy hablando. Y luego le voy a decir qué quiero hacer. En este caso quiero añadir, y luego le voy a decir el nombre de la columna y qué tipo de dato es. Entonces vamos a hacerlo nosotros, pero con otro. Entonces, ¿qué les parece si nosotros ponemos acá alter table? Vamos a decir que queremos student, ¿ok? Y luego le vamos a poner add, y vamos a poner una cosa que se llame membership. Vamos a poner un membership para ver si esta persona tiene qué tipo de membresía. Y vamos a ponerle que es un varchar de 50. Muy bien. Entonces vamos a correr esto y vemos que tuvimos un success. Excelente. Y pues aquí lo que van a ver es que también podríamos eliminar una columna. Entonces si nosotros queremos eliminar cierta columna, simplemente le ponemos drop column. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso mismo. En este caso solo queremos una tabla sencilla. Entonces le vamos a poner alter table, ¿qué tabla? Student. Y luego le vamos a poner drop column. ¿Y cuál es el que vamos a eliminar? Vamos a eliminar membership. Muy bien. En este caso lo corro y sale un success. ¿Cómo puedo ver si esto está funcionando? Simplemente vuelvo a correr este describe. Entonces miren, vamos a correr el describe. Va a aparecer así. Si yo cuando corro esto y vuelvo a correr el describe, deberían aparecer, en vez de 3, aparecen 4. Y lo puedo eliminar. Cuando lo vuelvo a correr, aparecen 3. Entonces ven, es una manera bastante sencilla. Y aquí en PopSQL, vean que yo puedo correr únicamente los comandos que me interesan, lo cual es bastante útil. Ok, y para la información también se podría correr todo el código de una. Ok, entonces, excelente. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Nosotros ya tenemos una tabla, tenemos esta tabla. Y aquí nosotros sabemos que el primero es, vamos a ponerlo acá, sabemos que el primerito es ID. Sí, primerito es ID. Luego nosotros tenemos aquí el nombre. Y después tenemos el curso. Muy bien. Entonces, lo que falta es empezar a agregarle información. Tenemos una tabla ya construida, ya sabemos qué tipo de datos en cada columna. Ahora vamos a empezar a agregarles miembros. Como si esto fue el primer alumno. Esto de acá se debería agregar de manera automática, el ID. Pero estos dos, nosotros tenemos que ponerle un nombre y un curso. Excelente. Entonces vamos a aprender a hacer eso, es muy sencillo. La manera de hacerlo es poner insert y luego vamos a decir into, la tabla que queremos y los valores que queremos insertar. En este caso vean que nosotros estamos poniendo manualmente este índice. Más adelante vamos a aprender cómo podemos hacerlo para no tener que nosotros poner el índice y caer en el error de que esto se puede repetir. De hecho vamos a hacer un error a propósito. Entonces vamos acá y vamos a poner insert into, en donde lo queremos agregar, en student. Ok, entonces queremos agregar into students y luego le vamos a poner los valores que queremos agregar. Entonces vamos a copiar esto y vamos a poner agrega el valor 1 student 1 SQL. Vamos a hacer esto. Excelente. Y vamos a copiar este de aquí y agreguemos un segundo estudiante. En este caso vamos a ponerle el índice 2 student 2 y supongamos que el curso que está es Python. Muy bien. Y cuando lo corra va a decir success. Pero ¿qué pasaría si yo tengo esto mismo, el student 3, pero yo quiero repetir un curso? Es decir, el student 3 también está en Python. ¿Hay algún problema con esto? Lo corro y veo que no hay ningún problema con esto. También el nombre podría repetirse. Pero ¿qué pasa si yo intento repetir este índice? Si por error yo le pongo un número que ya está. Vamos a intentar correr esto y nos va a dar un error. ¿Y por qué nos está dando un error? Y aquí hay que leer, es importante leer este error. Nos está diciendo, hay un duplicate entry 1 para una key que es primaria. Entonces eso es lo importante de las key primarias. No se pueden repetir porque en eso está basado que podamos identificarlo de manera única. Excelente. Entonces ya podemos ver y empezar a leer errores. Muy bien. Regresamos a esto.
¿Cómo puedo yo ver la información que tengo en mi tabla? Y esta es como usualmente se empiezan los cursos de SQL, con esta preciosa línea de comandos. Select, un asterisco para elegir todo, y luego vamos a poner from, y le vamos a poner de qué tabla, student. Esta es la línea de comandos más famosa que existe en SQL. Select all from student. Vamos a ver si esto funciona. Y miren, aquí está. Tenemos 1, student 1, SQL, 2, student 2, Python, 3, student 3, Python. Excelente. Si yo aquí agregara uno nuevo, vamos a copiar este. Ni siquiera es necesario que lo copie, voy a modificarlo. Simplemente voy a correr. Vamos a ponerle el ID 4, student 4, y que está en SQL. Yo lo corro, selecciono esto y vean que se actualizó. Muy bien, entonces tenemos esos comanditos. Nosotros podríamos agregar más. Perfecto. Y ahora vean esto. ¿Qué pasa si yo no tengo toda la información? Por ejemplo, yo quiero agregar a un estudiante que no me dio su nombre, pero que me pagó. Y no me puedo comunicar con él y no me da su nombre. ¿Cómo puedo yo agregar esa información si no tengo los 3 valores? Bueno, hay una manera de hacerlo. Entonces, vámonos acá y vamos a poner insert into student, pero luego le vamos a decir qué valores quiero poner. En este caso quiero poner student ID y quiero poner el curso, ¿ok? Y luego simplemente le voy a poner values y esos valores. Voy a ponerle el 5 y está inscrito en el curso de SQL. Sin embargo, yo no le estoy dando el nombre. Vamos a correr esto y ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, sí se logró, pero ¿cómo se ve nuestra base? Tiene un nulo acá. ¿Y en qué momento nosotros le pusimos que esto debería ser nulo? Bueno, cuando nosotros ponemos el describe student, nos sale que por default es nulo cuando yo no le doy una información. Esto nosotros lo vamos a poder modificar para en caso de que nosotros queremos pues cualquier cosa, esto se pueda automatizar. No siempre tiene que ser nulo, nosotros podríamos ponerle anónimo o lo que quiera, ¿no? No tiene por qué ser nulo, pero bueno, excelente. Ok, ¿qué más podemos hacer? Y aquí vamos a hacer nuestra segunda base de datos, nuestra segunda tabla, y ahora la vamos a hacer un poquito más complicada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta nueva base de datos. Vamos a copiarla y la vamos a poner acá. Entonces es nuestra segunda base de datos. ¿Qué pasa si yo intentara correr esta tabla? Vean que yo ya tengo una tabla que se llama student. Yo quiero crear esta tabla de nuevo, la quiero hacer más complicada y se llama igual. ¿Qué pasaría si yo intento hacer eso? Me va a dar un error, porque me va a decir que esta tabla ya existe. Entonces, para que yo pueda crear una nueva tabla con el mismo nombre, es decir, actualizarla desde cero, yo la tengo que eliminar. ¿Y cómo se elimina una tabla? Muy sencillo, pones drop y luego le pones lo que quieres eliminar. Nada más para estar seguro que no es drop table. Sí es drop table. Entonces drop, y hay que ponerle table student. Vamos a eliminarla. Vemos que dice success. Y ahora cuando quiera correr esto, me va a dar success. Ok, rápidamente describamos esta tabla. Vamos a describirla. Vemos que tiene esto así, perfecto. ¿Qué me está diciendo cada comando y cómo se ve reflejado acá? Veamos. Pongo create table y el nombre de la tabla. Muy bien, entonces eso crea la tabla. Aquí no hay ningún problema. Luego le estoy diciendo, la columna student ID va a ser un entero primary key, nada nuevo. La columna name va a ser un varchar, pero miren esto, aquí le estoy poniendo not null. Es decir, yo ya no voy a aceptar que no me des tu nombre. A fuerzas necesito el nombre. Muy bien. Luego le voy a poner el curso y hay una nueva columna. Se va a llamar member. Es decir, qué tipo de membresía tiene. Vean que solamente acepto 10, porque así lo estoy diseñando. Puede ser pro o puede ser básico, no necesito más. Pero además le voy a dar un default. Si yo no te doy la información, quiero que lo pongas como básico. Ok, entonces nosotros ya tenemos esta tabla, donde le estamos dando cada vez más información. ¿Cómo vamos a insertar valores? Lo vamos a insertar como lo hemos estado haciendo. Insert into student y luego le vamos a dar los valores que nosotros queremos. Vean que si no le doy ningún valor, es decir, si le doy un valor nulo, lo que va a hacer es simplemente ponerle básico. A ver, voy a copiar esto acá y vamos a agregar estos 6 estudiantes. Vean que pongo el índice, el nombre del estudiante, que va en cierto y que esto es nulo. Entonces intentemos hacer esto. Perfecto, nos tardamos 0.3 segundos y ahora veamos la tabla. Vamos a poner select all from student y nos aparece esto. Veamos que aquí el member no nos está dando básico. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque nosotros le estamos dando el valor. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo insert into student
values, el 7, student 7, y le pongo acá SQL. Y luego acá le digo, ok, lo que te estoy dando es el student ID, el name y el course. ¿Cambiaría algo esto? Vean que aquí solamente aparece premium, en los que yo le puse premium, pero en los otros aparece nulo. ¿Cambiaría algo esto? Pues corramos este código. Y cuando yo corro select all from student, puedo ver que automáticamente me pone básico, porque así lo estoy poniendo. Si yo omito el seleccionar member, me va a poner básico. Excelente. Esta notación sirve mucho que se la aprendan porque es lo que vamos a utilizar en Python para que esto sea mucho más fácil y sencillo y automatizable. Entonces vean, le estoy poniendo student y luego le pongo los parámetros, en este caso student ID, name y curso, y le pongo los valores que quiero insertar. Y si yo seleccioné que si no pongo ningún valor en cierta columna, bueno, me lo ponga como default. Muy bien, excelente. Entonces, aquí lo podemos seleccionar. Y ahora veamos esto nuevo. Vamos a eliminar esta tabla. Entonces vamos a eliminar esta tabla de acá. Vamos a poner drop table. Muy bien. Y creemos una base más compleja todavía. ¿Ok? Entonces, creemos la siguiente tabla. Y esta tabla la voy a pegar acá. Dice lo siguiente. Ok, vas a crear una tabla que se llama student. Entonces, básicamente la misma tabla. Lo primero que vamos a poner es student ID, que va a ser un entero, y le vamos a poner un autoincremento. Es decir, va a empezar en 1, y cada vez que yo agregue 1, vas a tener que ponerle 2, luego 3, luego 4. Nótese que si estoy utilizando enteros para los IDs, esto tiene mucho sentido y me evita el poder equivocarme. Simplemente va a ver cuál es el último y le va a agregar 1. Luego vamos a agregar un nombre, un curso, y luego tú me dices, oye, aquí arriba no le pusiste que esta era la primary key. Y esto es para mostrarles que también lo podríamos poner aquí abajo. Entonces yo le podría decir, de esta tabla, la primary key va a ser student ID. Entonces son dos maneras similares de hacerlo. Yo aquí arriba pude haber puesto primary key, y esto hubiera funcionado, no hubiera tenido que tener esto. Pero también lo que puedo hacer es simplemente definir mis columnas y hasta abajo poner cuál es la primary key y luego cuando haya más tipo de keys, definirlo abajo. Y esto también ayuda a que esté más ordenada la tabla, en caso de que así les guste. Bueno, corramos esto. Ya lo corremos. Vemos que se creó. Aquí nosotros podríamos describir la tabla. Entonces vamos a poner describe student. Ok. Y aquí nos va a aparecer int. Es una primary key. El default es null. Y aquí vemos un extra que dice autoincremento. Muy bien. Entonces vamos a agregarle valores a esta nueva tabla. Vamos a ver cómo sería eso. Para agregar valores, pues me estoy evitando. Vean. Aquí lo podemos ver. Simplemente tengo que poner insert into como lo hemos estado haciendo. Y miren, aquí lo único que tengo que poner es ya no tengo que poner ese extra. Simplemente voy a agregar el nombre y el curso. Student 1 y Python. Student 2 y SQL. Cuando yo haga esto, vamos a pegarlo acá y vamos a correrlo. Muy bien. Ahora vamos a ponerle select all from student. Cuando yo corra esto, notemos que empezamos con el 1, luego el 2. Y miren, si yo por alguna razón quisiera correr esto una vez, y vamos a volver a correrlo, aunque tengan el mismo nombre y tengan Python y SQL, cuando yo lo corra, sí va a haber 6 alumnos. Y van a tener el mismo nombre, algunos, y los cursos van a repetir, pero los vamos a contar como diferentes. Entonces esto está bastante padre, porque me evita el poder equivocarme en el cómo estoy guardando a mis alumnos. Y ya no tengo que estarle cambiando eso. ¿Ok? Entonces eso es algo bastante útil. Muy bien. Entonces, veamos. Nosotros vamos a aprender ahora, ya que sabemos cómo ingresar datos, cómo modificar la tabla. Recuerden que si yo le quisiera agregar algo es alter table, si quiero eliminarla es drop table, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quisiera cambiar algo? ¿Ok? Entonces, veamos este primer ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Y déjenme, para que esto tenga más sentido, vamos a ponerle acá drop. Una disculpa, vamos a ponerle acá drop table student. Y esto lo vamos a poner como para empezar de cero, para que no esté así mezclado feo. Le ponemos drop table student. Creamos este. Vamos a pegarle estos otros 4 ejemplos que tenía aquí ya preparados, nada más para que haya una variedad de alumnos. Simplemente es agregarle nuevos valorcitos. Vamos a correr esto. ¿Cómo se ve nuestra tabla? Le podemos poner select all from students. Y miren, aquí está.
student 1, 2, 3, 4, 5, 6, su ID funciona bien y tenemos diferentes cursos. Python, SQL, Python, Web Development, Python, R. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quisiera cambiar uno de estos valores? Es muy sencillo hacerlo. Entonces, veamos este primer comando. Lo voy a pegar acá y dice lo siguiente. Ok, quiero actualizar student. Entonces, update student. Quiero poner que el curso sea web dev, donde curso es web development. ¿Qué está sucediendo? Regresemos acá. Lo que está haciendo esto es, quiero actualizar esta tabla. Y lo que quiero poner es, donde el curso tenga cierto valor, quiero que curso sea igual a un nuevo valor. Y en este caso no tendría por qué ser curso. Imagínense que yo aquí quisiera poner, quiero que donde el curso sea Web Development, la persona se llame Javier. Esto también podríamos hacerlo. No tiene mucho sentido, pero se podría hacer. Simplemente sería ponerle where course, where name, where course. Y aquí sería set name, pone el nombre igual a Javier, donde el nombre es Web Development. Vamos a correr esto. Y cuando veamos esta tabla, entonces el student se va a llamar Javier, donde esto es Web Development. ¿Ok? Y si yo quisiera hacerlo de manera diferente, le puedo poner, ok, pon el nombre de Web Dev, donde diga Web Development. Entonces cuando yo corra esto, donde antes decía Web Development, una disculpa, no cambié este. Vamos a volver a ponerle Javier. Y aquí tenemos que ponerle set course web dev. Entonces lo corremos. Y ahora sí, va a decir Javier web dev. Y aquí yo podría cambiarlo diferente. O sea, en vez de que diga Python, yo podría ponerle Python desde cero, ¿no? Entonces set, y aquí ponerle Python desde cero, donde el curso sea igual a Python. Y cuando lo corra, ya no va a decir Python, sino Python desde cero. Entonces, ven, es una manera bastante sencilla de modificar la tabla dándole indicaciones. Y aquí es donde SQL agarra su poder y por el cual lo utilizan muchísimo. Porque con estos pequeños comandos podemos modificar tablas muy grandes con algoritmos que ya tiene SQL y MySQL integrados de búsqueda. Nosotros no tenemos que implementarlos, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que saber cómo hacer los queries. Y esa es la belleza de SQL. Muy bien. Les vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí nosotros podríamos decir lo siguiente. Entonces, update student, lo mismo. Y vamos a poner que el curso es igual a Data Science, donde en la tabla existe el curso que se llame Python o el curso que se llame R. Es decir, yo aquí estoy dándole dos opciones. Mira, me vas a sustituir y ahora va a ser Data Science, donde antes decía Python o decía R. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Ok, muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero que todos sean iguales? Que todo se ve igualito. Pues lo podríamos hacer con este comando. Miren, vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Mira, va a decir update student y quiero poner curso igual essential. Pero ya no le estoy diciendo la cláusula de la condición. Antes le estaba diciendo pon este valor cuando esto suceda. Si no le doy la cláusula de la condición, lo único que va a suceder es que todos se van a ver iguales. ¿Ok? Vamos a eliminar la tabla, volverla a crear y recarguemos estos ejemplos para volver a tener variedad. ¿Ok? Miren, aquí tenemos nuestra tablita como en el ejemplo inicial. Muy bien. Entonces, yo también podría hacer lo siguiente. Quiero que elimines de la tabla donde el estudiante sea igual a 5. Este comando eliminaría este renglón. Y sí, si yo copio esto y lo pego acá, delete from student, o student ID es igual a 5, miren, vamos a correr esto, y cuando pongamos select all from students, vamos a ver que ya no tenemos el índice 5, ¿ok? Lo eliminamos. Muy bien. También nosotros podríamos pedirles diferentes cosas. Podríamos pedirles selecciona todo, pero no quiero toda la tabla, simplemente quiero, bueno, en este caso sí estoy poniendo seleccionar todo from student, es básicamente lo mismo que estaba haciendo acá. Miren, simplemente lo puedo escribir, en vez de que sea en una línea, lo podría escribir saltándome. Podría poner select all from student y cierro con colones. Y en este caso, cuando corra esto, me da la tabla. ¿Ok? Y también podría preguntarle diferentes maneras de queries. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Qué vimos esta clase? Entonces, ¿cuál es el recap de la clase de hoy? Vamos a hacer un recap bastante rápido. Ok,
El recap de la clase de hoy es el siguiente. Cuando yo quiero crear una base de datos, la puedo crear utilizando el comando create database y luego ponerle nombre a mi base de datos. En este caso, pongámosle data. Muy bien. Luego, yo le puedo pedir utilizar esa base. Entonces le puedo poner use y luego le digo que quiero estar utilizando data. Muy bien. Cuando yo cree mi base de datos, yo puedo crear diferentes tablas para esa base de datos. Entonces podemos ponerle create table y luego el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle user. Muy bien. Y lo cerramos acá. Muy bien. Y después yo le puedo poner valores a esta tabla. Entonces yo le puedo poner cómo quiero que se llame la columna. Recordemos, la notación es bastante sencilla. Le vamos a poner un nombre y luego le vamos a poner las propiedades. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner simplemente ID. Muy bien. Va a ser un entero. Y vamos a ponerle que también tiene auto increment. Que nada más para estar seguro que sí es en mayúsculas. Sí, auto increment. Excelente. Entonces va a ser auto increment. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos ponerle diferentes valores y podemos ponerle qué tipo de propiedades queremos. Ok, y aquí nada más me equivoqué. Esto es con una coma. Nosotros podríamos ponerle un user y vamos a poner, por ejemplo, un username. Ok, y va a ser un var char. Vamos a pedirle que sea de 255 máximo. Y luego vamos a pedirle que esto no puede ser nulo. No me puede dar algo que sea nulo para esto. Luego vamos a pedirle un password. Y también vamos a ponerle var char 255 y también le vamos a pedir que no sea nulo. Excelente. Y finalmente le vamos a decir cuál yo quiero que sea el primary key. Si yo no lo quiero poner aquí arriba, simplemente puedo poner primary y luego le puedo poner key y entre paréntesis le pongo cuál yo quiero que sea el primary key. Déjenme nada más comprobar que es la notación correcta. Perfecto. Entonces aquí le vamos a poner que el primary key es el ID. Excelente. Entonces esa es la manera que nosotros podemos crear una tabla. Si yo quisiera después agregar información a la tabla, lo puedo hacer de manera muy sencilla. Simplemente voy a poner insert y luego le voy a poner la información. Insert nos va a servir para decir que queremos insertar algo, ¿ok? Y luego, cuando nosotros le pongamos insert, le tenemos que poner a dónde lo queremos insertar. En este caso lo queremos insertar a la base, a la tabla. Muy bien. Entonces nosotros le vamos a poner insert into y lo quiero insertar en data. Pero en vez de que yo le ponga acá values, le tenga que poner el valor del ID, lo que sea, yo me puedo saltar ese paso simplemente especificándole para qué columnas sí le voy a poner información. En este caso le voy a poner información del username y le voy a poner información del password, ¿ok? Y de esta manera yo voy a poder insertarle, por ejemplo, yo quiero que sea username 1 y password 1 y esto va a funcionar de manera correcta y cada vez que yo corra uno nuevo, el ID va a ir incrementando de uno en uno. Si yo quiero ver toda la información que he corrido, simplemente puedo poner select all from y el nombre de mi base, en este caso data. Y esto me va a devolver toda la información de mi tabla. Si yo quiero eliminar mi tabla, simplemente puedo poner drop table y el nombre de mi tabla. Ok, si yo quiero hacer un cambio, supongamos que yo quiero cambiar el password, lo que podría poner es un comando que altere mi tabla. Recordemos cuál es la notación. La notación va a ser update, el nombre de la tabla, y luego modifica la columna que quiero donde cierta información se cumpla. Entonces, para nosotros sería update data, ok, update data, y luego le vamos a poner set, y en este caso imaginemos que queremos cambiar el password, set password, y podemos poner que el password quiero que sea ahora new password, y luego le vamos a poner where username es igual al username 1. Entonces piensen que este comando podría estar automatizado en algún botoncito cuando una persona quiere restablecer su contraseña a una nueva. Simplemente aquí podríamos guardar cuál es el usuario que está en la sesión y ponemos esta nueva variable en caso de que, por ejemplo, en Python podríamos hacer un input, esto lo vamos a ver después, un input donde le podemos de que new password, así, le podemos pedir el new password y esto guardarlo en una variable que se llame new password. Entonces este comando lo que haría es preguntar al usuario por su nueva contraseña y luego que se corra esto de acá donde actualiza la contraseña. Entonces cuando obtengamos Python, todos estos comanditos van a ser más aplicables, pero es importante aprenderlos. Muy bien, entonces con esto hemos visto lo primero de SQL y en las clases posteriores vamos a aprender a hacer queries más avanzadas donde nosotros estamos pidiendo
en órdenes descendientes, ascendientes, limitamos el número de preguntas que queremos, vemos cuando algo es mayor o igual, o podemos hacer comparaciones. Entonces todo esto nos va a servir bastante para entender cómo podríamos nosotros analizar una base de datos más grande y obtener cosas que nos interesan. Muy bien, entonces esto fue la clase 2 del curso de SQL. Espero les haya gustado mucho y esto fue Zero to Hero.